Desde la química, bienvenidos a una sesión más de la unidad de aprendizaje, estructura de la materia y enlace químico, en la cual abordaremos la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia o TRPSB, en la cual tocaremos los temas de la geometría molecular en las moléculas que tienen pares libres en el átomo central y en aquellas que no presentan ningún par libre en el átomo central, explicando la relación que hay entre la geometría y la hibridación y cómo es que afecta al momento dipolar molecular, así como la definición de las moléculas isoelectrónicas. Esta propuesta fue realizada por Gillespie y Milholm basándose en las interacciones de los pares electrónicos en las capas de valencia de los átomos, con el objetivo de explicar la forma de moléculas sencillas que poseen pares electrónicos localizados, ya sea de enlace o de no enlace. Se piensa que los pares electrónicos de la capa de valencia ocupan los orbitales localizados orientados en el espacio en tal forma que minimizan las repulsiones coulómbicas entre los pares electrónicos, conduciendo a un arreglo estable. Es decir, hay una máxima separación física posible entre las cargas eléctricas para mantener la estabilidad en la molécula. Ahora bien, dado que los electrones son cargas negativas y se repelen entre sí, la geometría de la especie química considerada será aquella que permita minimizar las repulsiones entre los pares electrónicos que se hallan en torno al átomo central, tanto pares pertenecientes a un enlace químico, en este caso conocidos también como pares enlazantes, o bien aquellos que no pertenecen al enlace químico, pero que son también parte del átomo central, los pares no enlazantes o bien pares libres. Esta teoría está en función entonces del número de pares de electrones, ya sean enlazantes o no enlazantes, en torno al átomo central. Estos átomos se van a disponer de la siguiente forma, dándonos las siguientes geometrías para las moléculas. Cuando tenemos dos pares electrónicos, el arreglo es lineal. Cuando tenemos tres pares electrónicos, el arreglo es plano trigonal. Cuando tenemos cuatro pares electrónicos, es tetraédrico. 5 pares electrónicos nos puede dar una geometría de bipirámide trigonal o bien una pirámide de base cuadrada. Y si ahora tenemos 6 pares de electrones, tendremos entonces un arreglo octaédrico. Vamos a ver cada uno de estos a continuación. Antes de entrar en materia con las particularidades de cada una de estas geometrías, es importante mencionar que los ángulos de enlace tienden a variar, puesto que estos dependen de las repulsiones interatómicas de Van der Waals entre los átomos no enlazados, de las repulsiones coulómbicas debidas a las cargas parciales en los átomos causadas por las diferencias de las electronegatividades y finalmente las repulsiones entre los pares electrónicos de los átomos enlazados, siendo esta última la que más afecta a la geometría y en donde se aplica la siguiente forma de relación. Par libre con par libre tiene una mayor repulsión que un par libre cercano a un par enlazante y estos tienen mayor repulsión que un par enlazante cercano a otro par enlazante. Esto lo podemos tratar de comprender si vemos las siguientes moléculas del amoníaco y del agua. En cada una de estas vemos que hay pares electrónicos no enlazantes o pares libres y hay pares electrónicos enlazantes. Pues bien, los pares enlazantes van a tener menor repulsión entre sí, es decir, en el caso del hidrógeno con el hidrógeno en la molécula del amoníaco o bien entre los hidrógenos en la molécula del agua, que con respecto al par electrónico no enlazante o par libre en cada una de ellas. La repulsión entre el par electrónico y los pares enlazantes son los que van a estar modificando las geometrías y lo vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a comentar las propiedades y características cuando no tenemos pares libres en las moléculas. Vamos a comenzar en este caso con dos elementos unidos a nuestro átomo central. Por lo tanto, la estructura de Lewis nos plantea que el átomo central está unido mediante dos enlaces a cada uno de los elementos. En este caso tenemos dos pares electrónicos enlazantes y ningún par electrónico libre. Por lo tanto, la geometría que adopta la molécula es una geometría lineal donde el ángulo viene siendo de 180 grados.
Como ejemplo, podemos observar aquí a la molécula del dióxido de carbono, donde justamente el ángulo entre el oxígeno y el siguiente oxígeno viene siendo de 180 grados y la geometría es lineal. Ahora, cuando tenemos tres elementos unidos a nuestro átomo central mediante pares electrónicos enlazantes y que no presentan ningún par libre, la geometría a adquirir es plana triangular, como la que se muestra en la imagen, en donde tenemos un ángulo de 120 grados entre cada uno de los átomos vecinos. Como ejemplo, tenemos a la molécula del trifluoruro de boro, en donde el ángulo de enlace entre el flúor y el flúor siguiente o vecino es de 120 grados. Cuando tenemos cuatro elementos alrededor de nuestro átomo central unidos todos mediante pares electrónicos enlazantes, cada uno de ellos, y no presentan ningún par libre, la geometría adquirida es tetraédrica, como la que se muestra en esta imagen, en donde el ángulo de enlace entre cada uno de los átomos vecinos es de 109.5 grados. Como ejemplo, tenemos a la molécula del amoníaco, en donde el carbono es nuestro átomo central y el ángulo entre los hidrógenos vecinos, entre cada uno de ellos, es de 109.5 grados. Cabe hacer mención que en este tipo de estructuras tenemos una flecha en forma de cuña y una flecha en forma de cuña segmentada. Esta nos está indicando que este átomo de hidrógeno se encuentra hacia el frente o hacia nosotros del plano y este otro se encuentra hacia atrás. Básicamente sería el que está con la cuña completa, sería este átomo de hidrógeno, mientras que el que está con la cuña segmentada sería el átomo de hidrógeno que se encuentra en la posición hacia atrás. Cuando tenemos cinco elementos alrededor de nuestro átomo central unidos mediante un par electrónico enlazante, es decir, tenemos 5 pares electrónicos enlazantes y ningún par electrónico libre, la geometría adquirida es una bipirámide triangular. Aquí hay que resaltar que tenemos tres átomos parecidos a la geometría triangular plana, ¿sí? Y dos átomos más en posiciones opuestas, uno hacia la parte superior y otro hacia la parte inferior. Estos se conocen como elementos axiales, mientras que los que están en el plano como elementos ecuatoriales. Por lo tanto, tenemos dos tipos de ángulo de enlace. Entre un átomo en posición ecuatorial con respecto a uno en posición axial, el ángulo siempre va a ser de 90 grados, mientras que entre los elementos que están en posiciones ecuatoriales, los ángulos van a ser de 120 grados cada uno. Como ejemplo, tenemos a la molécula del pentacloruro de fósforo, el cual pues la disposición justamente es la de una geometría de bipirámide triangular. Cuando tenemos 6 elementos alrededor de nuestro átomo central, todos ellos unidos mediante pares electrónicos enlazantes, y nuestro átomo central no presenta ningún par electrónico libre, la estructura o geometría que se adquiere es octaédrica, como la que se muestra en esta imagen, en donde todos los ángulos de enlace entre cada uno de los elementos presentes es de 90 grados. Como ejemplo, tenemos a la molécula del hexafluoruro de azufre, en donde entre cada uno de los átomos de azufre va a haber un ángulo de 90 grados. Va a haber algunas moléculas que van a presentar desviaciones de la geometría ideal. Dentro de los factores que van a afectar la geometría de las especies tenemos que el primero es el número total de pares electrónicos de la capa de valencia del átomo central. Esto es debido a que deberán recordar que tenemos átomos que son hipervalentes y algunos otros que son hipovalentes y que pues por lo tanto van a estar modificando como tal la geometría. La otra es la disponibilidad de los orbitales de baja energía. Recordemos que tenemos orbitales 2s, pero también tenemos orbitales 3s, 3p, etc. Entonces también eso va a estar afectando. ¿Por qué? Pues vamos teniendo mayor número de electrones y pues eso también va a afectar la geometría. Y el último y más importante, pues es la presencia de los pares libres. Aquí volvemos a recordar que hay una mayor repulsión entre un par libre cercano a otro par libre, que cuando tenemos a un par libre cercano a un par enlazante, y que cuando son dos pares enlazantes cercanos entre sí, la repulsión es mucho menor.
efecto de la presencia de los pares libres, ahora tenemos las siguientes geometrías. Cuando nosotros tenemos dos elementos unidos a nuestro átomo central, pero este presenta un par libre, entonces nuestra geometría ya no va a ser lineal, sino que ahora pasa a ser angular, en donde vamos a tener un ángulo de enlace entre cada uno de los elementos de 120 grados, inclusive con respecto al par electrónico que se encuentra libre. Como ejemplo tenemos a la molécula del dióxido de azufre, en donde azufre, recuerden, es una molécula hipervalente, por lo tanto tiene pares electrónicos, un par electrónico en la parte superior y que pues esto va a generar que los enlaces con respecto a los oxígenos ya no sea de 180 grados como en una estructura lineal, sino que los empuje hacia abajo, por decirlo de alguna manera, y entonces el ángulo ahora entre ellos viene siendo de 119 grados. Por lo tanto, la geometría que adquiere la molécula es angular. Cuando ahora tenemos a nuestro átomo central con dos elementos unidos a él, pero a su vez presenta dos pares electrónicos libres, también vamos a tener una geometría angular. Solo que a diferencia del anterior, en donde teníamos un ángulo de enlace de 120 grados, aquí el ángulo viene siendo todavía menor, de 109.5 grados. Es decir, estos dos elementos van a estar acercándose un poco más entre sí, puesto que es menor la repulsión entre ellos que con respecto a los pares libres presentes en la molécula. Como ejemplo tenemos a la molécula del agua, donde el oxígeno tiene dos pares libres y entonces esto forza a que los átomos de hidrógeno se acerquen todavía más entre sí, disminuyendo el ángulo de enlace. En este caso, para esta molécula que sería de 104.5 grados. Para cuando tenemos tres elementos unidos a nuestro átomo central, pero este presenta un par libre, vamos a presentar ahora una geometría piramidal, que es esta que se muestra en la figura. Si recuerdan, cuando no presentamos un par libre, nuestra estructura es una geometría trigonal plana. Sin embargo, aquí, al tener un par electrónico libre, hay una repulsión entre este par electrónico libre y este par electrónico enlazante que forza a que estos elementos se vayan todavía hacia abajo y que entonces su ángulo de enlace cambie y sea menor a 109.5 grados, mientras que en la geometría trigonal plana, recordarán, es de 120 grados. Como ejemplo tenemos al tricloruro de fósforo. En este caso, fósforo tiene un par electrónico libre y este par electrónico va a generar que los átomos de cloro se vayan todavía más acercándose más entre sí, disminuyendo el ángulo de enlace entre ellos presentes y por lo tanto adoptando la geometría piramidal. Cuando tenemos cuatro elementos unidos a nuestro átomo central mediante pares electrónicos enlazantes y este a su vez presenta un par electrónico libre, la geometría que se adquiere es una geometría de balancín, como la que se muestra en esta figura. Como ejemplo tenemos ahora al tetrafluoruro de azufre, en donde azufre puede coordinar 5 pares de electrones, reteniendo uno de ellos como un par libre y formando 4 enlaces simples con los otros 4 átomos. Entonces, el par electrónico no enlazante se va a localizar en cualquiera de las posiciones ecuatoriales, pero va a forzar que los que están en posición axial modifiquen su ángulo y entonces ahora el ángulo que se presenta entre cada uno de los átomos sea menor a 109.5 grados, lo cual podemos constatar en la figura del tetrafluoruro de azufre. Dos pares libres alrededor de nuestro átomo central y tres pares enlazantes, es decir, tres enlaces con tres elementos, tenemos ahora una geometría con forma de T. En este caso, como ejemplo, tenemos al trifluoruro de cloro, donde el cloro puede coordinar a su alrededor 5 pares de electrones, reteniendo 2 de ellos como no enlazantes, en este caso, y formando 3 enlaces simples con los otros 3 átomos. Entonces, la geometría adquirida es en forma de T, donde los dos pares de electrones no enlazantes se van a localizar en dos posiciones ecuatoriales. De nueva cuenta, forza a que los que están en posición axial se vayan un poco hacia abajo.
y el ángulo entonces ahora sea menor a 90 grados, como lo podemos observar en la siguiente figura, donde efectivamente los átomos de flúor que están en posición axial disminuyen su ángulo con respecto al que está en posición ecuatorial. Tenemos dos elementos alrededor de nuestro átomo central y este a su vez tiene tres pares libres. La geometría a adoptar es una geometría lineal. Como ejemplo tenemos al difluoruro de xenón, donde xenón puede coordinar 5 pares de electrones alrededor de su núcleo, reteniendo 3 como pares libres y formando 2 enlaces simples con otros 2 átomos, adoptando en este caso la geometría lineal, donde los pares electrónicos libres se colocan alrededor en posición ecuatorial, mientras que los pares electrónicos enlazantes están en posición axial. Y entonces el ángulo que van a mantener es de 180 grados como en una geometría lineal. Cuando tenemos 5 elementos alrededor de nuestro átomo central y este a su vez presenta un par electrónico libre, la geometría adoptada es una pirámide de base cuadrada como la que se muestra en esta imagen, en donde vamos a tener una distorsión generada por el par electrónico libre. En este caso, el ejemplo que tenemos es el pentafluoruro de cloro, en donde el par electrónico libre de cloro forza a que los átomos de flúor que se encuentran en el plano ecuatorial, si adoptara la estructura octaédrica ideal, pues ahora se vayan un poquito más hacia abajo, es decir, ahora el ángulo de enlace entre cada uno de los átomos no va a ser de 90 grados, sino que va a ser menor a ese valor, dado a la repulsión que se genera entre el par libre y cada uno de los pares enlazantes. Para cuando tenemos 4 elementos alrededor de nuestro átomo central y este presenta a su vez 2 pares electrónicos libres, la geometría adoptada es una cuadrada plana, como la que se muestra en esta imagen, en donde los pares electrónicos van a quedar en las posiciones axiales, mientras que los elementos que están formando enlaces con el átomo central van a quedar en posiciones ecuatoriales. En el ejemplo tenemos el tetrafluoruro de xenón, donde los pares electrónicos de xenón van a quedar justamente por arriba y por abajo del plano, mientras que los flúors van a quedar sobre el plano, es decir, en posición ecuatorial, lo cual da una geometría para esta estructura de una cuadrada plana. Cuando tenemos moléculas con dobles o triples enlaces, estos no comparten la misma región del espacio, pero sí van a estar orientados en la misma dirección. Por lo tanto, su comportamiento va a ser como el de un enlace simple. Sin embargo, la coexistencia de enlaces simples y múltiples en una misma molécula origina cierta simetría en las repulsiones entre los pares de electrones correspondientes. Así, los enlaces múltiples generan una mayor densidad electrónica en la región del espacio donde se encuentra el enlace, y la repulsión de un enlace múltiple hacia un enlace simple será siempre mayor que las repulsiones entre simples enlaces solamente, puesto que no hay una equivalencia entre las repulsiones interelectrónicas en una molécula. En este sentido, podemos mencionar que podemos presentar geometría lineal, por ejemplo, en las moléculas que se muestran a continuación, en donde boro está unido por doble enlace, ya sea al átomo de oxígeno o al átomo de azufre. También podemos presentar moléculas con geometría plana triangular, donde en este caso el carbono está unido por doble enlace al átomo de oxígeno. Hay que considerar que cuando en la molécula existen enlaces múltiples resonantes, como es el caso particular de este ion carbonato, todos los enlaces se hacen equivalentes y entonces la molécula va a adoptar la geometría ideal prevista por el modelo de Gillespie, como es este caso, que nos establece que la geometría adquirida es una geometría plana triangular. Por otro lado, tenemos una estructura también adquiere una geometría lineal en el caso de la molécula del etino, en donde a pesar de tener un triple enlace entre carbono y carbono, recordemos que estos adoptan o se comportan como un enlace simple y entonces la geometría adquirida es una geometría lineal. Tenemos ahora el ejemplo del ion nitrato, que al igual que en el caso del ion carbonato, los enlaces son equivalentes puesto que hay una resonancia entre los 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la geometría viene siendo plana triangular. Mientras que en la molécula del ozono,
en donde también tenemos un efecto de resonancia del doble enlace, adquiere una geometría angular, puesto que el oxígeno central siempre va a conservar un par electrónico libre o par electrónico no enlazante, y por lo tanto la geometría es la que se muestra en la imagen. Recordemos que hay una repulsión de un enlace múltiple a un enlace simple y que ésta siempre va a ser mayor que las repulsiones entre los enlaces simples. Tenemos entonces aquí dos estructuras. En la primera tenemos a nitrógeno unido por doble enlace a un átomo de oxígeno y un enlace sencillo a otro, mientras que está unido a un átomo de flúor. Y en la otra tenemos a nitrógeno unido por doble enlace igual a un átomo de oxígeno, enlace sencillo a otro, pero está unido a un átomo de cloro. Esto genera entonces diferencias en cuanto a las distancias de enlace y a los ángulos de enlace, generado principalmente por las diferencias de electronegatividades en los halógenos. Las diferencias de electronegatividades tenemos que el átomo más electronegativo tiende a atraer hacia sí al par electrónico del enlace, lo que causa una separación de cargas y una distorsión en la geometría ideal. Cuanto más retenido o solicitado esté el par de electrones de enlace por el átomo periférico, en caso de que éste sea el más electronegativo, eh, tendrá menos interacción con los demás pares de electrones localizados alrededor del átomo central, mientras que cuanto más retenido o solicitado esté el par de electrones de enlace por el átomo central, si es que este es el más electronegativo, más interacción y más repulsión habrá con los demás pares electrónicos distribuidos alrededor de este. Como ejemplo tenemos a la molécula del agua y a la molécula del óxido de flúor, en donde podemos observar que la diferencia de electronegatividades entre el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor genera también una diferencia en cuanto al ángulo de enlace. En la molécula del agua, el oxígeno es el átomo más electronegativo y entonces atrae hacia sí más tiempo al par electrónico, mientras que en el caso del óxido de flúor, flúor es más electronegativo y entonces tiende a atraer hacia sí a los pares electrónicos, generando entonces esa distorsión de la geometría ideal. Bien, decimos que dos moléculas son isoelectrónicas cuando tienen el mismo número de electrones de valencia. Entonces, si se conoce la estructura de una molécula muy representativa de una familia determinada, se puede conocer la estructura de otras moléculas o iones relacionados con ella. Por lo tanto, podemos tener el siguiente cuadro en donde nos muestran justamente estas moléculas isoelectrónicas. Podemos tomar como ejemplo a la molécula del tetracloruro de carbono, la cual toma una geometría tetraédrica y por lo tanto todas las demás estructuras que se encuentran dentro del mismo grupo van a adoptar esa misma geometría sin importar si se encuentran como ion o como molécula neutra. Las moléculas isoelectrónicas de tipo AXN, donde A es el átomo central, X son los átomos que están alrededor y N es el número de esos átomos alrededor del átomo central, son también isoestructurales. Continuando con esta idea de la isoelectronicidad, podemos prever la geometría de otras moléculas si conocemos alguna de ellas representativa, como en el caso del amoníaco, que mantiene una estructura piramidal y que entonces el ion hidróneo va a adoptar también esa misma estructura. O bien en el caso del dióxido de carbono, que mantiene una estructura lineal, y el óxido nitroso, perdón, va a tomar también esa misma estructura. Se habla de la polaridad de un enlace covalente cuando hay una distribución asimétrica de la nube electrónica del enlace en torno a los dos átomos que forman dicho enlace. Generalmente se ha considerado que los pares de electrones que generan un enlace químico entre dos átomos son compartidos por igual entre ambos átomos. Sin embargo, esto solo sucede cuando tenemos átomos de la misma electronegatividad, en donde el par de electrones se encuentra a la misma distancia de ambos núcleos y es solicitado por ellos con la misma intensidad. Sin embargo, cuando tenemos átomos de muy diferente electronegatividad, el par de electrones se encontraría retenido bajo la sola influencia del núcleo del átomo más electronegativo, generando así la asimetría en la distribución de cargas. La distribución asimétrica de la nube electrónica genera que, aunque la molécula globalmente sea neutra, por esta distribución asimétrica queda una densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo, la cual se señala con la letra griega delta y un signo menos.
y una densidad de carga positiva sobre el átomo menos electronegativo, igual con la letra griega delta y un signo más, generando entonces dipolos eléctricos en la molécula. Un dipolo eléctrico se caracteriza por el llamado momento dipolar, el cual es igual a la densidad de carga de la molécula multiplicada por la distancia internuclear entre los átomos que la conforman. Ahora bien, exista polaridad en el enlace significa que la molécula de manera global también va a presentar esta polaridad, puesto que esta viene condicionada solamente por su geometría en el supuesto de que sus enlaces sean polares. Así pues, existen moléculas cuyos enlaces son polares y sin embargo globalmente son apolares por una cuestión de geometría. Como ejemplo tenemos a la molécula del dióxido de carbono, donde bien hay una diferencia de electronegatividad entre el átomo de carbono y los dos átomos de oxígenos, como los oxígenos son más electronegativos y se encuentran de manera opuesta entre sí, el sistema vectorial, que es el que nos muestra el momento de enlace, es opuesto y por lo tanto se cancela, mostrando un momento dipolar global para esta molécula de 0. Mientras que en la molécula del agua, donde también tenemos una diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno, al ser el oxígeno más electronegativo, atrae hacia sí la carga y el momento de enlace se desplaza hacia él. Por lo tanto, el sistema vectorial no se resta, sino que más bien se suma y la molécula adquiere un momento dipolar global. Existen algunas reglas para expresar la polaridad de las moléculas debido a su geometría. La primera es que en moléculas lineales asimétricas pueden ser polares si sus enlaces tienen un cierto momento dipolar. Como ejemplo tenemos al ácido nítrico. Mientras que en moléculas angulares y las que tienen una geometría en forma de pirámide triangular son siempre polares si sus enlaces lo son. Como ejemplo tenemos a la molécula del agua. Mientras que en moléculas tetraédricas, las de geometría en forma de pirámide triangular o las octaédricas regulares no pueden ser nunca polares. Como ejemplo tenemos a la molécula del metano. Finalmente, los pares libres también van a afectar los momentos dipolares, en este caso el tamaño de los átomos enlazados y el momento orbital de los pares libres, puesto que los pares libres pueden orientarse ellos mismos en un campo eléctrico, también contribuyen al momento de enlace. Como ejemplo tenemos aquí a las moléculas del amoníaco y del trifluoruro de nitrógeno. En el caso del trifluoruro de nitrógeno es una molécula apolar, puesto que flúor mantiene hacia sí la electronegatividad, mientras que el par electrónico también la va a presentar y por lo tanto se cancelan los vectores. Mientras que en el caso del amoníaco sucede como algo parecido como en la molécula del agua. Al ser nitrógeno más electronegativo, atrae hacia sí el momento dipolar y por lo tanto los vectores en lugar de restarse se suman y la molécula viene siendo polar. Para concluir con esta parte de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, les dejamos los siguientes ejercicios. Determinar la geometría más probable de todas estas moléculas y obviamente pues en cada uno de ellos deberán justificar por qué están proponiendo la geometría. Y bueno, hasta aquí termina este tema, está un poco extenso, pero espero que les sirva y pues puedan ver el video cuantas veces les sea necesario. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.